Abducciones, un relato basado en hechos reales. Yo nací y crecí hasta los 8 años de edad en un pueblo que se ubica a no más de 100 kilómetros de Guadalajara, pues desde muy chico tuve que venirme a la capital del estado a vivir con un hermano mayor para trabajar. Una de las cosas que más extrañaba eran las historias que me contaba mi padre. De entre todas ellas, hubo una en particular que me llamó mucho la atención, ya que esta la vivió mi bisabuelo en sus tiempos de juventud. Ya se imaginarán cuántos años tiene esta historia. Mi bisabuelo contaba que hubo un tiempo en el que todos los habitantes del pueblo y sus alrededores vivían con temor. La gente corría a resguardarse una vez que el cielo comenzaba a oscurecerse, ya que de no ser así corrían el peligro de desaparecer para siempre. Todo comenzó un 11 de julio. El cielo estaba nublado y parecía que se acercaba una tormenta eléctrica. Había muchos relámpagos que iluminaban a varios kilómetros a la redonda por breves instantes. El aire soplaba cada vez más fuerte, provocando que los árboles se agitaran con fuerza y era más que evidente el olor a tierra mojada en los alrededores. Mi bisabuelo dijo que salió al corral para verificar que todo estuviera bien cerrado y que no fueran a escaparse alguno de sus animales por el miedo. Las gotas comenzaron a caer poco a poco y una vez que verificó que todo estaba en orden, se encaminó hacia la casa. En eso notó algo que llamó poderosamente su atención. Una zona específica del cielo estaba iluminada. No eran rayos porque estos iluminan por breves instantes, y esta era una luminosidad que se mantenía en una sección sobre las nubes. Mi bisabuelo se quedó viendo hacia esa parte del cielo, y poco le importó que la lluvia comenzara a caer más fuerte. En ese momento comenzó a escuchar un sonido muy agudo que lo aturdió, al mismo tiempo que aquella luz se fue haciendo más fuerte, hasta que llegó un punto en el que resplandeció tanto que lo cegó por completo. Fueron centésimas de segundos lo que duró con esa intensidad. Luego la luz pegó verticalmente contra el piso. Lo inquietante es que fue solamente a unos 200 metros de donde él estaba. Dijo que fue muy breve, pero que estaba completamente seguro que no se escuchó ningún ruido cuando aquella luz impactó la tierra, ni nada por el estilo, por lo que pensó que no podía tratarse de un rayo. De lo único que se dio cuenta es que aquel zumbido desapareció. La tormenta se soltó con toda su fuerza y él, bastante consternado, se apresuró a entrar a la casa. No sucedió nada fuera de lo normal hasta la mañana siguiente. Este resplandor fue el tema de conversación de todo el pueblo. Todos vieron esa extraña luz. Si no fue directamente, lo hicieron a través de la fuerte luz que entró por sus ventanas. Pronto el ambiente comenzó a ponerse más tenso, y es que apareció doña Margarita, una vecina del pueblo, preguntando desesperada si alguien había visto a su esposo don Martín. Ella explicó que su marido salió poco antes de que iniciara la tormenta a meter a sus animales al corral. Luego de eso simplemente había desaparecido. Todo tipo de teorías y rumores comenzaron a regarse por todos lados, pues no entendían qué había pasado con don Martín. Él era un hombre de buenas costumbres, por lo que no se imaginaban dónde pudiera estar. Algunos especularon que aquel resplandor estaba relacionado con su desaparición, especialmente después de que doña Margarita dijera que lo había perdido de vista cuando esa luz lo iluminó todo. Se hicieron extensivas búsquedas por la región por parte de muchos voluntarios, pero jamás dieron con él, ni siquiera con su cadáver. Los meses pasaron y el tema se fue olvidando, y don Martín nunca apareció. 1 año y medio después, cuando ya nadie hablaba de eso, volvió a ocurrir algo muy extraño. Mi bisabuelo se encontraba ya en casa después de un largo día de trabajo duro. Estaba cenando en compañía de mi bisabuela, cuando de pronto se escuchó un extraño zumbido. Después de eso volvieron a ver por la ventana un extraño resplandor. Fue una luz que parpadeó tan solo un instante. Con la explicación que dio mi bisabuelo, yo simplemente pude relacionarlo como si un flash enorme apuntara a su ventana. Todo fue como aquella vez. Este aterrador zumbido y esa extraña luminosidad eran los mismos que mi bisabuelo había visto hace 1 año y medio atrás. Se asomaron para ver qué era, pero no había nada extraño en el cielo ni en ninguna otra parte. Ya por la mañana, mientras estaba trabajando,
se enteró que don Rafa, un vecino del otro extremo del pueblo, había desaparecido. La versión de su esposa era casi idéntica a la que dio la esposa de don Martín en la primera ocasión. Dijo que su esposo salió un momento para ir al baño, ya que éste se encontraba fuera de la casa. Breves momentos después, vio una potente luz que lo iluminó todo, y don Rafa nunca volvió a entrar por esa puerta. Para este punto, todos en el pueblo estaban alarmados. Era demasiado para tratarse de una simple coincidencia, y todos sabían que aquellos extraños fenómenos eran los causantes. El problema es que nadie sabía explicar qué estaba pasando, razón por la que pidieron a todos extremar precauciones. Nuevamente se organizaron grupos de búsqueda para dar con don Rafa. Buscaron en el campo subiendo y bajando los cerros que están a la redonda. Preguntaron por él en pueblos vecinos, pero nada, nunca se volvió a saber nada de él. Tan solo 3 meses después volvió a ocurrir algo similar, pero esta vez fue durante la madrugada. Mi bisabuelo no vio y ni escuchó nada, y se enteró hasta la mañana siguiente. Una mujer que vivía en el pueblo vecino lloraba desconsolada por la desaparición de uno de sus hijos. Corría el rumor de que en la misma noche en la que el muchacho desapareció, sus familiares y vecinos vieron y escucharon exactamente lo mismo que en los 2 casos anteriores. Todo esto ocurrió en no más de 3 segundos. El terror se había apoderado no solo del pueblo de donde somos originarios mi familia y yo, sino de todas las poblaciones a la redonda. En cuestión de días todos estaban hablando de esto. Lo peor es que nadie entendía qué estaba sucediendo. El terror era latente, pues algunos de los casos de desaparición se habían dado aún dentro de las casas, lo que quería decir que ni ahí estabas a salvo. Mi bisabuelo decía que ahí todo mundo vivía con miedo. Cada tantas semanas o meses se daba otra desaparición, y siempre ocurrían después de que ese inquietante zumbido resonara para luego dar paso a esta luminosidad cegadora. Así vivieron por mucho tiempo hasta que gradualmente bajaron la guardia y comenzaron a vivir como antes. El caso más inquietante fue el de un grupo de jóvenes que desaparecieron mientras volvían de una fiesta. Lo último que se supo de ellos fue que caminaban en dirección a su pueblo en plena madrugada, pero nunca llegaron a su destino. Testigos dijeron haber visto aquella luz resplandecer en el cielo la misma noche en la que desaparecieron. Mi bisabuelo nunca supo a ciencia cierta en qué momento cesaron las desapariciones. Simplemente pasó el tiempo y todos volvieron a vivir con tranquilidad. Luego de ese lapso, no volvió a escucharse nada sobre aquellos zumbidos y aquel resplandor. Nunca se supo qué ocurrió con todas aquellas personas y esta historia solo quedó en el recuerdo de las personas de aquellos tiempos. Hasta donde se enteró mi bisabuelo, debido a ese aterrador fenómeno, en toda la región circundante a la laguna de Sayula, desaparecieron un total de 11 personas en circunstancias similares, en un lapso de 6 años. Es posible que se hayan dado más casos a causa de este aterrador fenómeno, pero por la falta de medios de comunicación en esa época, es probable que mi bisabuelo no se haya enterado. Mi padre y yo llegamos a la conclusión de que aquel fenómeno era algo que venía de otro mundo. Era algo del espacio, probablemente una civilización más avanzada que la nuestra. Quizás se llevaron a todas aquellas personas para experimentar con ellos. Esta historia, lógicamente, la comparten de manera anónima. Comenta que hace algunos años, esta persona sirvió en uno de los ejércitos más poderosos del mundo, probablemente del país más desarrollado. Yo no voy a dar ningún nombre, pero tal vez ustedes puedan descubrir de qué país se trata. Comenta que lamentablemente hay países que atraviesan problemas, ya sea por el terrorismo o por el narcotráfico, y es ahí donde ellos tenían que actuar. Muchas veces se hacía con permiso del país, y en otras ocasiones se realizaban operativos ultrasecretos. Comenta que este hecho
es el evento más perturbador que le tocó vivir como militar. Él tenía más de 8 años en activo, y a pesar de las miles de historias paranormales que escuchó durante ese tiempo, nunca se imaginó que algún día él viviría en carne propia un evento similar. Y lo peor de todo es que no pudo hacer nada para salvar a sus compañeros. Esta misión se divide en 2 etapas, y aquí empieza la primera. Un grupo de 8 hombres ingresaron a un país de Medio Oriente. Lo único que les puedo revelar es que se trata de un país muy árido. Para ser honesto, parece un lugar olvidado por Dios, o al menos así lo describe. El equipo llegaría a un lugar específico. Su misión era simple: reconocer el terreno y por ende las actividades de un grupo terrorista. No tenían que actuar, solo observar y llevar la bitácora de los hechos. Cada soldado llevaba un GPS en su equipo de campaña. Así, la central tendría la ubicación de cada uno de sus hombres en tiempo real. Todo esto para mayor seguridad. Comenta que en la parte delantera de cada casco había una cámara de alta resolución. Esta grabaría todo lo que cada soldado viera, y por si fuera poco, un equipo de escucha permanente fue asignado a ese operativo, con el fin de saber qué hablaban entre ellos y lo que escuchaban. El equipo élite aterrizó en lo alto de la montaña ya entrada la noche. Tuvieron que caminar más de 7 kilómetros hasta el lugar designado. Al principio todo se llevó con normalidad. Llegaron al sitio indicado y comenzaron la misión: observar y grabar. Todo parecía normal, y desde la base principal pensaron que esa misión se llevaría a cabo con éxito. Pero al tercer día, algo anormal aconteció. Cuenta que cuando los primeros rayos del sol estaban saliendo, no creían lo que estaba pasando. Desde la base principal se dieron cuenta que los elementos que montaban guardia corrieron a despertar a los demás. La escena era impresionante. El lugar se volvió rojo. Un rojo tan intenso que impedía ver el paisaje. De pronto comenzaron a sentir mucho calor, tanto que gritaban que se estaban quemando. Entre todo ese caos, lograron distinguir que habían otras personas en la base. Eso era imposible, la seguridad era máxima y no tenían comunicado de alguna visita superior. Aún así reportaban que habían intrusos en la base. Nuestro amigo cuenta que ellos desde la base principal no podían ver qué estaba pasando. Su visibilidad estaba bloqueada por aquel color tan intenso. Solo podían escuchar que sus compañeros gritaban preguntando quiénes eran ellos. La pregunta era recurrente, al igual que sus gritos de dolor. Esta situación duró cosa de 3 minutos. Desde la oficina central escuchaban todo, pero no podían ver nada. Y luego de esos 3 minutos, se perdió el audio y el poco video, y a los pocos segundos también la señal de los GPS. Luego de un rato se dieron cuenta que solo uno de los equipos seguía funcionando. Todo lo demás había desaparecido del mapa. Cuando rastrearon el GPS del equipo, se llevaron una enorme sorpresa. El lugar que mostraba su ubicación estaba a unos 10 kilómetros de donde habían desaparecido los otros. Definitivamente era algo imposible. Solamente habían pasado 3 minutos. ¿Cómo demonios logró viajar una distancia tan larga? Solo había 2 opciones: o se llevaron el GPS o se llevaron al elemento. Nuestro amigo nos comenta que de inmediato recibieron una llamada del alto mando y una misión le fue encomendada. Luego de algunos detalles, organizó una expedición militar para ir al lugar señalado.
Lamentablemente tardaron 72 horas en llegar, porque el lugar que marcaba el GPS era de difícil acceso. Aquí hace una mención. Él comandó ese grupo. Su rango era capitán y sería el responsable de llevar a cabo la misión y regresar con el soldado o con su equipo GPS. Su compañía era de 5 elementos e iban preparados para todo. Imaginaron que tal vez un grupo terrorista habría secuestrado al batallón, y aquí empieza la segunda etapa. Un helicóptero los dejó en lo alto de la montaña. Relativamente estaban cerca y tenían que bajar hasta el lugar donde estaba la ubicación. La misión se llevó a cabo con normalidad y llegaron al lugar donde estaba el elemento. Y dice elemento porque allí estaba su hombre, dentro de una gruta tirado en el piso. Parecía muerto, pero no tenía ninguna señal de descomposición y su temperatura corporal era normal. El médico del equipo lo revisó y dijo que no tenía signos vitales, pero que podía ser catalepsia. Todo esto lo escuchaban y lo veían en la oficina central. Retiraron el cuerpo en una camilla, pero al momento de llegar a la entrada de la gruta, un ruido ensordecedor los hizo caer al piso. De la nada todo parecía ponerse rojo. No entendían qué estaba pasando. La temperatura en el ambiente aumentó y comenta que sentía que se desmayaba, y en ese momento los vio. Eran 5 criaturas humanoides que salieron caminando de la gruta. Medían casi 2 metros, de piel color gris y extremidades bastante largas. Los miró por 5 minutos. Parecían hablar entre ellos, pero no tenían boca y tampoco nariz. En su lugar tenían 4 orificios. Se acercaron poco a poco y levantaron al elemento que estaba en la camilla, y literalmente su cuerpo se hizo cenizas. No se lo llevaron, simplemente lo hicieron polvo ante sus ojos y ante los de la oficina central. Ellos se quedaron paralizados del miedo y de la impresión. Nuestro amigo comenta que él sabía que era su fin, pero asombrosamente aquellas criaturas los ignoraron y regresaron al interior de la gruta. Luego de 15 minutos se reagruparon y tomaron posición de defensa, saliendo poco a poco de ese maldito lugar. Estando afuera comenzaron a llamar a la base principal. Querían corroborar lo que ellos habían visto, pero la respuesta que tuvieron fue demasiado macabra. Nosotros también vimos lo mismo, pero su misión todavía no termina. Les dieron coordenadas y algunas indicaciones y cortaron comunicación. 2 horas después, llegaron a la base donde fue atacado el primer grupo. No encontraron absolutamente nada, ningún rastro que les indicara la presencia de los elementos, así que regresaron a la base principal. Como lo comenté, él era el oficial al mando, así que tenía que redactar el informe de lo ocurrido. Pero antes de hacerlo, el Estado Mayor lo mandó a llamar. Le dieron una sugerencia. Le dijeron que en el informe escribiera que el grupo fue secuestrado por terroristas, porque era imposible explicar lo que había pasado, y si lo hacían, quedarían mal ante el ministro de Seguridad y por ende ante el presidente. Nuestro amigo así redactó su informe, pero no olvida lo que pasó en aquella gruta. Comenta que es algo que no es de este mundo, y tienen un arma que nunca antes vio. Termina mencionando que sus compañeros le habían contado de encuentros con seres extraños, pero que gracias a Dios a él nunca le había tocado toparse con ellos, y por este motivo no menciona nombres ni tampoco ubicación, porque si lo hiciera sabrían quién es y tendría serios problemas. Lo único que puede decir es la verdad,
y afortunadamente grabaron todo. 5 criaturas humanoides salieron de una gruta y los inmovilizaron. Capturaron al elemento caído y lo volvieron cenizas. Nos dice que, con todo este tema de videos y de información filtrados, tal vez algún día este video salga a la luz.